cada 2 años en nuestro país hay elecciones, en este caso se dan elecciones a nivel nacional, provincial y municipal. Cuando hablamos a nivel nacional son las elecciones a presidente y vice, parlamentarios del Mercosur, por el distrito único a nivel nacional y por cada una de las provincias, senadores nacionales y diputados nacionales. Ahí estamos hablando de 5 categorías que se eligen, a la cual hay que sumarle gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires, senadores provinciales y intendente, concejales y consejeros escolares. O sea que vamos a ver en los cuartos oscuros el 13 de agosto, el día que son las PASO, una boleta con 8 cuerpos. Bueno, vamos a contarle a la gente primero qué son las PASO, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar ahora el 13 de agosto? Bien, las PASO es una sigla que significa primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto significa que en el mismo día, a nivel nacional, y en el caso también de la provincia de Buenos Aires porque son coincidentes, se realiza una elección para seleccionar los candidatos que van a competir en las elecciones generales del mes de octubre. Es una elección en la cual podemos decir que no hay ni ganadores ni perdedores, salvo en los espacios, o sea, en las coaliciones, las alianzas, los frentes electorales que se presenta más de una lista para competir. O sea, en donde la interna, que es simultánea y obligatoria, la definen los votantes que van a participar y deciden votar los candidatos de determinada lista o sector de un partido que tiene interna. Parece complicado y lo es, pero la cuestión es que es una forma por la cual se buscó sacar o quitar del monopolio de la definición de los candidatos exclusivamente a los partidos y que sea el votante el que participa en esa interna abierta. Antes de la sanción de la ley de las PASO a nivel nacional y provincial, las internas eran cerradas, se daban dentro de los partidos. Podía haber un proceso electoral de interna, con urna, padrón, electores habilitados. Era solamente para los afiliados. Claro, o sea, el afiliado, nosotros veíamos antiguamente que ahí en Mitre, en la UCR, iban a votar los de la UCR. O sea, yo pasaba caminando, no me importaba porque votaban los de la UCR. Había que estar afiliado a la UCR para votar sus autoridades partidarias y sus candidatos. O había distintos mecanismos. O sea, el mecanismo más democrático, más transparente y más participativo es el de la interna, en este caso cerrada, pero también estaba la asamblea de todos los afiliados. Cuando digo afiliados son adherentes, simpatizantes, militantes. O a veces se daban casos también de internas abiertas, que eso ya se dio a partir de la década del 90, en donde podía participar toda aquella persona que estuviera en el padrón, pero ya lo decidía cada partido. O el acuerdo de cúpulas, que eso es algo que se da en la política argentina, en todo el mundo, se da en el cual las cúpulas partidarias deciden la lista de candidatos y que después puede ser refrendado por una asamblea, un congreso, una convención partidaria, pero eran las distintas formas. Ahora todo eso se define en la PASO. Hay agrupaciones o hay listas que podemos decir van a tener una interna contra el 1.5%, o sea, luchan por sobrepasar ese porcentaje, esa base. Si hablamos exclusivamente de Punta Alta, podemos descartar aquellos que esto es una estimación, que podrían tener asegurado ese 1,5%, que son Juntos por el Cambio, que va a tener una interna a nivel local, como también seccional, provincial, nacional. En todos los ámbitos Juntos por el Cambio va a tener una interna, y también en Coronel Rosales. Otro sector que también tiene asegurado una estimación, el 1,5%, son los candidatos de Unión por la Patria, o sea, lo que era antes el kirchnerismo y que engloba a casi todo el partido justicialista. Como también, esto es una apreciación personal, aquellos candidatos que adhieren a lo que sería la candidatura de Javier Milei o la Libertad Avanza o Avanza Libertad. Podemos presumir que todo supera el 1,5%. Y teniendo en cuenta, no nos olvidemos de otra interna que se da, que es la de los sectores de izquierda, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que en lo local, o sea, en todos los ámbitos presentan 2 listas. Hay que tener en cuenta que ese 1,5, más allá de que se haya 2, 3 o varias listas en el sector político,
ese 1,5 tiene que ser la sumatoria de todos los votos sacados en el espacio. Ahí vamos al número, porque la gente dice, escucha mucho el 1,5%. ¿De qué? ¿Cómo se saca eso? El 1,5 del total de votos válidos emitidos. O sea, no es del padrón. No, porque eso sería altísimo, porque hay que tener en cuenta que el padrón, creo que son 50.000 votantes, sí. Esos son datos a chequear, el padrón... No hay una participación del 100% en el padrón electoral en cada Suponete elección. que de los 50.000 votan 35.000, sí. Se saca el porcentaje de ahí. Sí, de esos 35.000 que votan, muchos de esos votos pueden ser nulos o pueden ser blancos. Bien. Se toma en cuenta el total de votos válidos emitidos. O sea, se descartan los votos en blanco, se descartan los votos nulos. Porque, el voto válido es aquel en el cual el votante expresa una voluntad de votar un candidato. Claro. El voto nulo, por lo general, es una decisión de no votar a nadie o anular ese voto, y el blanco es votar a nadie. Vamos al mito. ¿Cómo es? ¿Qué le sirve el voto nulo, el voto blanco? El voto nulo, podemos decir que es los dos son una expresión de rechazo a las candidaturas. Pero no le sirve a nadie. No le sirve a nadie, porque a veces un voto más o un voto menos significa un concejal más o un concejal menos. Entonces, ganar pero quedar muy cerca del segundo en la PASO es un llamado de atención al que sale primero, como también al segundo, claro. Porque dice, bueno, si nos esforzamos más podemos ganar en la elección general. Como también para reconfigurar la forma en que se hace una campaña o en qué lugares estuvo más flojo o hubo menor participación, teniendo en cuenta que Punta Alta tiene un sistema de circuitos desde hace por lo menos, desde el año 2005 que se vota por circuitos. Entonces uno puede decir, bueno, no fue mejor en tal lado, no fue peor en el otro lado, hay que reforzar acá, allá. Pero eso es algo que se puede llamar cartografía electoral, en donde se estuvo mejor, porque a veces también se parten de presunciones, acá nos va a ir bien y les va bien y a otro lado les va mal pensando que les iba bien. A nivel local hay 14 listas para las PASO, de las cuales si en todos los espacios políticos que se presentan a la PASO superan el 1,5%, va a haber 12 en el mes de octubre. ¿Por qué decimos que va a haber menos? Porque hay dos espacios políticos, que son Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda, que tienen un proceso de interna. Entonces, en esos dos sectores políticos va a haber un ganador y va a haber un perdedor. Quien gana la PASO en esos sectores llevará el candidato a intendente. Bueno, a nivel nacional, por lo que tengo entendido, hay 26 candidaturas a presidente en un proceso de PASO, en las cuales las que más llaman la atención son las de Juntos por el Cambio, que son las fórmulas Burris de Petri y Larreta Morales, y también la de la Unión por la Patria, que tiene una PASO, aunque poco se habla de ello, porque se considera que Massa, Sergio Massa oficial, ya es el candidato junto con Agustín Rossi, pero también está ahí Juan Grabois y su candidata a vicepresidenta, que bueno, van a dar la PASO, o sea, están en su derecho, les habilitaron la participación, porque también a veces la habilitación de otras candidaturas en una PASO depende de la Junta Electoral Partidaria o de la agrupación, del frente, de la coalición. Y no siempre se habilitan todas las fórmulas que pretenden presentarse a dar la PASO. Se ha dado casos de fórmulas que se descartan o que nunca llegan a la junta partidaria o que a veces se las habilita pero con la variable de la boleta corta. O sea, no puede ir pegada al resto de la boleta. Como que hay una boleta oficial y una boleta no oficial o llamémosle de la oposición partidaria, pero que no queda pegada a la boleta oficial.